Es el modelo más esperado de la edición argentina de Rally Collection. Agotado y escaso, el modelo despertó un interés que superó la demanda de quienes seguían número a número la colección. Es buscado por coleccionistas y por entusiastas de los autos de competición, debido a su fuerte carácter local. Además resulta una combinación única de factores, tales como el piloto, Jorge Recalde, uno de los mejores pilotos argentinos de rally. Piloteando un Renault 12, que no solo fue uno de los coches más vendidos en Argentina, hoy es un auto de culto. Además no solo ganó en su categoría, se acomodó entre los 5 primeros solo superado por Mercedes-Benz con coches de la categoría superior con el triple de potencia. La hazaña, el atrevimiento si se quiere, fueron los condimentos para hacer del Renault 12 un superventas y de Jorge Recalde un ídolo por los años siguientes. El rally de la Vuelta de América del Sur se largaba en Buenos Aires, daba como su nombre lo indica un recorrido por todo el continente, para terminar nuevamente en Buenos Aires. Extenso, era una prueba durísima tanto para máquinas y pilotos, 28.500 kilómetros y 26 etapas donde la suerte podía ayudar en algún momento, pero no existe suerte suficiente que acompañe semejante trayecto, o que durara el tiempo necesario, ya que la competencia duraba 39 días. Quien llegaba y quien ganaba, estaba sujeto a que la pericia del piloto y las bondades del vehículo se dieran la mano. Hasta el día de hoy, ostenta el récord de ser la competencia de rally más extensa. Por cuestiones lógicas resulta difícil debatir, ya que por su duración, no es práctico la incorporación de la misma al calendario mundial. Párrafo aparte es la constelación de sponsors, que transmiten una imagen temporal inigualable. Varios existen al día de hoy, incluso se puede ver al Club de Fútbol Talleres de Córdoba promoviendo su rifa llamada Campaña de Valores. Respecto a la preparación del Renault 12, era ante todo conservadora, ya que tenía las características de ser una maratón más que un par de días al máximo. El auto real hoy se encuentra en el Museo de la Industria de la ciudad de Córdoba. Llegamos al final de la primera parte. ¿Cansado de buscar buenos videos de coches a escala? En Bausch Channel buscamos constantemente el equilibrio entre información, las mejores imágenes y lo más importante, su tiempo. Suscríbase ahora y súmese a Bausch Channel para seguir viendo los coches más interesantes. Sobre el lado izquierdo de la pantalla, podrá apreciar los datos técnicos del modelo. A destacar, son la cantidad de piezas que lo componen, llegan a 44. Por otro lado, los accesorios delanteros llevan a extender su longitud respecto al modelo estándar, sumando 4 milímetros. Sus medidas son consistentes con la escala 1:43, respetando las proporciones generales. La tapa del baúl, en la parte posterior, es su punto débil. Su carrocería, al ser adaptada de un modelo de Dacia, no logra la forma adecuada en esta zona. Defecto que necesariamente se extiende al tampografiado, que le da una curvatura que no es propia del mascarón negro posterior del Renault 12 TS. Tampografiado abundante y sin errores, tanto en aplicación como en ortografía. En sponsors de fuerte carácter local suelen equivocarse. La malla metálica delantera fue resuelta de manera ingeniosa con una pieza transparente tampografiada. 6 luces auxiliares, 4 dentro de lo esperable, las 2 exteriores simulan los cristales dañados luego de la competencia, son una rareza. También tiene 2 manijones sobre los guardabarros delanteros. Un modelo extremadamente rico en detalles, tantos que pasa a un rol secundario la carrocería, como un mero soporte de los mismos. Una carrocería con defectos sacada de su rol principal, puede ser una inteligente gestión de piezas. Eso lo veremos a la hora de evaluarlo en el Bausch Score. La base se diferencia de otras colecciones, se conforma con ser informativa. 8. Como en otros modelos de Renault 12, se parte de un modelo de Dacia modificado, y el resultado es una carrocería con defectos. 6. El trabajo de pintura y tampografiado es intensivo y bien ejecutado. 9.2. El detallado disimula mucho los defectos de la matriz y es para elogiar por el número de piezas.
8.9. La calidad de las partes no llega a 10 por la carrocería, pero el arsenal de piezas es inaudito. 9.2. Se distingue un Renault 12 hasta con el frente tapado de accesorios de competición. 9.1. Siendo un auto de carrera se valora de manera individual, y es la primera reproducción de este Renault 12, ganador de la Vuelta a la América del Sur de 1978. Se lleva 10. El puntaje final, como resultado de sus logros, es de 8.62. Así culmina el análisis. ¿La nota hará justicia con el modelo? Espero su comentario. Lo dejo con las mejores sugerencias en los enlaces. No olvide suscribirse.